¿Cómo están, familia? Espero que muy, muy bien. Ya los extrañaba. La verdad es que el episodio pasado estuvo bueno, ¿no? Estuvo entretenido. Yo, la verdad, me divertí mucho viéndolo y espero que ustedes también. Y ya estamos oficialmente en marzo. Esta semana se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y vamos a platicarles acerca de una serie de temas que creemos muy importantes, tomando en cuenta la cultura y la sociedad en la que vivimos actualmente, sobre todo como mujeres cristianas, ante un mundo lleno de pecado. Entonces, como ya lo vieron en el título del día de hoy, vamos a hablar de un tema denso, denso, denso. Entonces, agárrense, si conoces a alguien que le podría importar ese tema, compárteselo para que lo vea contigo en el estreno o si lo estás viendo después. Y que ambas puedan ver qué onda con este tema, ¿no? Porque el día de hoy traemos un podcast diferente, porque traemos un story time. em, que va un poco rudo. Sí, soy cristiana y aborté. ¿Y ahora qué, no? Yo no he pasado por esa experiencia, yo nunca he estado embarazada, o no que yo sepa, no, tal vez, quién sabe. Em, pero mi hermana Pam tiene una experiencia, un testimonio que yo creo que nos puede servir a todas. Entonces, muchas gracias, hermana, por abrir tu corazón, por estar dispuesta a contar tu historia, porque sé que es un tema fuerte, delicado, rudo, pero bueno, sé que Dios te va a usar el día de hoy. Amén, hermana. Sí, estoy lista. Sí, es definitivamente un tema duro, pero muy necesario equiparnos con la verdad, equiparnos con la palabra. Creo que es muy importante justo salir del debate actual que está de sobre si es legal o no, o de se debe legalizar o no el aborto, y más bien enfocarnos en el verdadero problema que son las consecuencias que tiene el aborto, de mil maneras. Y ahorita, pues vamos a hablar un poquito de eso. Híjole, a ver, pues comienza tu historia. A ver, comienza desde el principio, principio, principio. ¿Cuántos años tenías? ¿Qué estaba sucediendo en tu vida en ese momento? ¿Cuál era tu contexto? Ok. Yo creo que hay muchas cosas dentro del contexto. O sea, ¿qué me llevó a estar, pues primero embarazada, ¿no? O sea, antes de decidir abortar o no. Yo creo que hay muchas cosas detrás. Primero, la práctica de relaciones sexuales fuera de tiempo y fuera de forma. O sea, si no hubiera estado practicando o teniendo relaciones sexuales fuera de tiempo y fuera de forma, pues no me pongo en esa situación. Sí, no, sí. Entonces, si tú o si alguna por ahí tiene un noviazgo, tiene una pareja y estás practicando relaciones sexuales fuera del matrimonio, ojo, porque es el primer paso o es la puerta que te puede llevar a algo más, porque pues las relaciones sexuales fueron hechas pues con un objetivo en su tiempo y en su forma, y esto ya lo hablábamos, ¿no? En su tiempo y en su forma, y todo es hermoso en su tiempo, pero no era el tiempo. En mi caso no era el tiempo, era yo, pues, no voy a decir que estaba chiquita, pero pues yo lo tenía, pues digamos, no tenía al señor, tenía una relación tóxica, pues sí, tenía la práctica de esto, ¿no? De las relaciones sexuales. También estaba en yugo desigual, o sea, esto que estaba diciendo, estaba en yugo desigual. Bueno, no, ni siquiera era lo que... Es correcto. Ni siquiera era yugo desigual porque yo no tenía la convicción, no tenía este encuentro con el Señor. Pero nunca, o sea, antes de eso, ¿nunca habías escuchado del Señor? ¿Ya habías escuchado? ¿Te alejaste? ¿O cuál era tu contexto espiritual? De oídas había oído, Ok. o sea, conocía. Alguna vez dije que era cristiana y acto seguido le pregunté a Andrés, le dije, sí, soy cristiana también, y le pregunté su signo zodiacal. O sea, que dice, no era cristiana, ¿no? Entonces, pues era esto, falta de vivir conforme a la palabra de Dios, en este caso falta de conocerlo, o sea, no conocía yo cuáles eran los estatutos por los cuales tenía que vivir, no sabía yo, no tenía una vía espiritual, ¿no? No tenía yo este contexto. ¿Y cuántos años tenías? Em, 20 21, no recuerdo de qué. Fue en el 2012. Ok, 2012. O sea, ya estabas como en la universidad, o sea, como en mi etapa universitaria, ¿no? Sí, Ok, sí. ¿Y cuánto tiempo llevabas con ese novio, con esa relación tóxica? ya llevaba 2 años, ala. Y ya habíamos terminado y regresado un montón de veces. Ya había habido situaciones de violencia. Una vez le pegó a la pared
al lado de mí y se rompió la mano. O sea, sí era demasiado Sí, tóxico. estaban la Prespas ahí, ¿no? Sí, no, de hecho, en una ocasión, bueno, en varias, le caché como mensajes y cosas, y era de que se metía del celular, al baño con el celular, y yo tenía la convicción, o sea, yo estaba casi segura que me ponía el cuerno, pero no se lo pude comprobar. Bueno, hasta el final se lo pude comprobar, ¿no? Alguna vez. Entonces, era una relación bastante tóxica, donde terminábamos, y después me pedía perdón, y, pues, que me prometía que se iba a meter al psicólogo, cosas así, ¿no? Pero yo seguía ahí. Oye, Ahora, estar en esa situación estar en esa relación, tuvo que ver mucha baja autoestima, tuvo que ver, pues sí, el tratar de mantener esta relación a costa de todo. sí, justo es lo que te iba a preguntar, o sea, como a pesar de que tal vez tú ya veías alguna red flags, ¿por qué no salías de esa relación? O sea, ¿esa relación cubría alguna necesidad que tal vez tú tenías? ¿Alguna carencia? No sé. A ver, en mi contexto familiar era igual o peor. O sea, mi contexto familiar en ese momento también era muy tóxico y yo estaba experimentando mucha soledad. Porque yo así lo sentía, tal vez no era así, pero yo así me sentía muy sola, sentía mucha soledad, mis papás se separaron y yo sentía que papá no estaba ahí, aunque sí, pero tú a veces, bueno, uno a veces se enfrenta en no tengo a nadie, estoy solo y esta es la única persona que está ahí para mí y no es cierto, ¿no? Es una mentira que a veces nos hacemos. Entonces, pues sí, pues soledad, también, sí, pues sí, el poner demasiadas cargas o poner como mi ídolo a esa persona en ese momento, ¿no? Entonces, pues eso llevó a estar embarazada, ¿no? Oye, ¿y cómo te enteraste? O sea, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo le dijiste a él? ¿Cuál fue su respuesta? ¿O qué pasó? Fue algo muy horrible porque yo algo, como que mi interior yo ya sabía que estaba embarazada. O sea, pues las cuentas no te bajan. Yo en mi interior yo ya sabía Okey. y me fui a hacer una prueba. Directo fui a hacerme la prueba de sangre. Ah, okey. Fui directo a una cliniquita que estaba por mi casa y me acuerdo que me dan los resultados y veo positivo. Y justo, estaba sola. Y entonces me acuerdo que salí llorando y le marqué por un teléfono de monedas Okey. y su respuesta fue, en resumidas palabras, como, ¿y qué vas a hacer? O sea, ¿cómo lo vas a solucionar? Refiriéndose al aborto, ¿no? Entonces, yo con baja autoestima, con queriendo retener su amor, porque pues yo medio sabía que había competencia, o sea, rogando por migajas de amor. Sí, sí, sí. Y también me acuerdo que unos días antes, este, no, más bien, ya sabiendo que estaba embarazada, una amiga se acercó y pues me aconsejó, digamos, pero como que era algo muy fácil, como que era algo muy, pues aborta, ¿no? O sea, como que hubo ese mal consejo también. Pues sí, me sentía sola, me sentía como arrinconada tal vez, y sí, más o menos así fue. Híjole, pero creo que justo de ahí la importancia, o sea, la Biblia dice que en la multitud de consejos está la sabiduría, ¿no? Y creo que de ahí justo la importancia de buscar un consejo sabio, ¿no? O sea, porque justo me recuerda la historia de cierto rey en la Biblia que buscó consejo con los ancianos y luego dijo: no lo sé", ¿no? Y luego fue y buscó consejo con sus amigos que le dieron un pésimo consejo y que dijo: "Va, eso", ¿no? Y le fue terrible, ¿no? Entonces, creo que eso mismo a veces nos llega a pasar. O sea, y ahorita, por ejemplo, tú que ya estás del otro lado, ahorita tú eres y junto con tu esposo líder del grupo de jóvenes de la iglesia, ¿ya te ha sucedido del otro lado que llegue contigo una chava que piensa abortar a pedirte consejo? Sí, de hecho, eh, sí me han llegado varios casos. De hecho, así hermanas una hermana de alguien, ¿no? Oye, escríbele a mi hermana porque está por abortar, ¿no? Y obviamente se siente feo, pero a la vez es como algo, un apapacho de parte de Dios de permitirme compartirle el dolor y advertirle lo feo que es atroz. Algo le ¿Y alguna vez te ha llegado alguna chica que ya lo haya hecho? O sea, que te haya dicho ya. Sí, o no. Alguna vez me tocó compartir el tema, ese tema en varias congres me ha tocado. Sí, sí, sí. Y sí se acercan, o sea, en una misma iglesia me han llegado 4 chavas de, ¿sabes qué? Aborté y ahora no sé qué hacer, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. Sí, porque finalmente es algo que ya no hay cómo revertirlo, o sea, ya no regresa, ya lo hiciste, ¿no? Okey, okey.
Ay, hermana, qué complicado es eso. Y luego, o sea, te dan el consejo, ¿alguna vez lo evaluaste? O sea, ¿consideraste en algún momento como mejor si lo tengo o directo luego, o sea, tomaste el consejo? Es que en ese momento pasan muchas cosas por tu cabeza. O sea, en una mente limitada, presionada, con miedo, con inseguridad, sin apoyo, tal vez, ¿no? Pasan muchas cosas por la mente. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi carrera? No tengo dinero para mantenerlo, me van a correr de mi casa, mi pareja no me apoya, pasan muchísimas cosas que te van abrumando y te van bombardeando y te van acorralando a que ganas. Entonces, yo creo que en ese momento nunca pensé en tenerlo, porque me sentía tan abrumada y tan bombardeada y como o sea, siento que hasta la respuesta del que era mi novio en ese momento me, me dejó sin argumentos. O sea, fue como, ¿cómo vas a solucionarlo? ¿Cómo vas a abordar? Y entonces en mi mente ya solo estaba eso. Ok. Y me acuerdo que justo iba en, en una parada y vi un anuncio que decía, aborto, estás embarazada y no sabes qué hacer, nosotros te ayudamos. Entonces, aborto se refería al aborto legal. Ok. Entonces, para mí se sembró esta idea desde el principio y fue como difícil quitarla, ¿no? O sea, yo me regí por esa idea desde el principio y literal me dejé abrumar y bombardear por todas estas preguntas o incógnitas que a fin de cuentas muchas de ellas eran mentira. Porque yo decía, no, mis papás me van a correr de mi casa y me van a desheredar y nunca me van a apoyar en la vida. Y yo sé que tal vez sí me hubiera llevado a un grande regaño, Sí, pero pero no hubieran terminado apoyándome. sí. O tal vez sí no hubiera contado con el apoyo de este chavo, pero sí con el apoyo de muchas otras personas o Sí. con el amor de muchas otras personas. Y no hubiera sido la primera persona que estudia estando embarazada. O sea, todas estas son mentiras, pero a veces nos dejamos Sí, como que te cerró el mundo. Ajá, sí, sí, sí. Ay, no manches. Y luego, o sea, vas a la clínica, porque para ese momento solo lo sabía tu amiga y tu novio, ¿no? ¿O alguien más lo sabía? En ese momento no. O sea, literal y en ese momento son las personas que supieron y pasó y me lo llevé y dije, de esto no se entera. Ok, no. ¿Y de que saliste positivo en la prueba hasta que fuiste a la clínica, cuánto tiempo pasó? O sea, ¿o fue el día siguiente? Fue muy rápido, todo fue muy rápido. Yo también creo que no me vi el tiempo para pensar y evaluar bien lo que estaba pasando. Sí, sí, sí. Entonces fue como de ya, lo voy a hacer. Pero me cautericé hasta cierto punto. Y yo me quedé con la idea, ¿no? De fácil, rápido, vámonos. Sí. Y, y me di cuenta de lo que había pasado realmente hasta que salí, bueno, hasta que pasó. Voy al siguiente día a la clínica, me dan unas pastillas Sí. y aquí quiero hacer un paréntesis, porque en teoría fue un aborto seguro, Ok. cross manejado. Ah, pero, o sea, ¿cómo son los abortos? O sea, yo nunca en la vida como he visto o escuchado o indagado más, pero ¿cómo es un aborto seguro? O sea, cuando vas a la clínica, ¿qué te hacen? ¿O qué onda? Actualmente se manejan principalmente dos procedimientos. Uno es por pastilla, que es ahorita el gran porcentaje, y el otro son legrados. Entonces, bueno, ahorita explico el de pastilla porque ese fue el que te dice, pero el legrado es una bestialidad. El legrado hay diferentes maneras, o con una aspiradora o con pinzas. Literal sacan en pedazos, a pedazos, literal sacan una piernita, sacan un bracito, sacan la cabecita, y la cabeza la tienen que tronar a veces porque a veces no pasa. Entonces, Sí. es una bestialidad y a veces es como una aspiradora y van succionando por cachos y por pedazos y te van arrancando Sí, sí, sí. vea, pedazos. Oh, Eso es un legazo. ¿y recuerdas cuántas semanas tenías? O sea, ¿te salió en la prueba como ya cuánto tiempo te Yo estaba cercana ya a los 3 meses. Y de todos modos, o sea, ya era peligroso. Sí, sí, sí. Y de todos modos, pues lo accedieron a hacerlo con pastillas. Yo no sabía, ahora yo no tenía idea. Yo confié total sí, en el doctor. Y me dieron unas pastillas. Y el procedimiento era el siguiente. Te vas a tu casa, te introduces las pastillas y te produce como si te dicen, es como si te fuera a bajar, como si estuvieras en tus días. Y ya todo.
tienes un pequeño sangrado, eso te dicen, y ya tú sales lo que tenga que salir y ya puedes continuar con tu vida. Y esto es una mentira. O sea, lo que pasa es lo siguiente. Claro que sí empiezas a sangrar, pero hay veces que tienes hemorragias tan grandes. En mi caso, estaba tirada en el baño, en el piso del baño, retorciéndome del dolor. Me acuerdo que me fui a revisar a la clínica y me dijeron que todo estaba bien. Venía caminando de la clínica y venía yo desmayándome del dolor, venía sudando. Fue cuando entré al baño y literal, pues, se desprende, o sea, lo que hace esta es que pues, hace que se desprenda químicamente, que, pues sí, que se desprenda. Y yo me acuerdo que yo lo vi ahí en el baño y ya estaba formadito, o sea, ya era un saquito, ya estaba formadito, o sea, lo único que faltaba es tiempo. Y es una mentira que es una bolsa de células, porque procede de seres humanos y existe, o sea, es un ser humano vivo. Sí, sí, sí. Es un bebé, o sea, y le quieren decir bolsa de células y parte de lo que hacen los proabortistas o las personas que trabajan en clínicas de aborto tienen varias reglas, que es nunca enseñes un ultrasonido, nunca enseñes su corazón latiendo y nunca le llames bebé. Llámale producto, llámale, ¿por qué? Porque eso te sensibiliza como persona, como mujer, o debería sensibilizarnos. eh, Te hace tal vez entrar en razón de qué estoy haciendo, es un bebé, ¿no? Entonces, pues sí, entonces así estuve tirada en el piso del baño. Yo tuve una hemorragia muy fuerte, no había nadie en mi casa en ese momento y pude haberme muerto ahí. Sí, y me dirán, no, eso no era un aborto. Fui a una clínica y eso me lo manejaron como un aborto seguro y yo me pude haber muerto. Sí. Entonces, ahí es donde les digo, aquí el debate no es si el aborto seguro, el aborto legal o no legal, hay consecuencias por abortar y eso es algo que tenemos que hablar. El aborto tiene consecuencias físicas, emocionales, espirituales, psicológicas. Tiene consecuencias. Este es el verdadero. Okey. ¿Y cuáles son las consecuencias? Ay, pues mira, empezando en mi caso, voy a platicar unas que yo tuve de manera personal y luego unas generales. Ajá, si quieres, vete como por áreas, o sea, consecuencias físicas, espirituales, emocionales, no sé, ¿no? Vete por áreas para irlo clasificando más o menos. Ok. En mi caso, pues sí, tuve una hemorragia muy grande y a la fecha yo creo que me afectó mi situación a poder embarazarme después. Sí tiene una relación con infertilidad y tiene una relación con abortos futuros. Okey. Yo después, ya casada, ya con algunos años de matrimonio, tuve un aborto, o sea, queriendo ya embarazarme, queriendo buscar un bebé, tuve un aborto espontáneo. Y sí está la estadística que después de un aborto aumenta en un 20% la posibilidad de tener otro aborto. Después de 2 aumenta un 25 y después de 3 aumenta un 40%. Entonces, es sí, claro que tiene consecuencias, consecuencias físicas. Pues claro, pasé por una profunda tristeza, por depresión, mucha culpa. O sea, ya como que cuando lo vi en el baño fue, ¿qué hice? O sea, ¿qué acabo de hacer? Sí, sí, sí. Literal ya lo vi tangible, o sea, porque cuando no lo ves, cuando no escuchas latir su corazón, eh, o sea, cuando no te lo manejan como es algo vivo, como que no te cae el 20 de lo que estoy haciendo, pero ya que lo ves ahí, es que hice, ¿no? Y ya no lo puedo revertir, ¿no? Entonces, eso me llevó a mucha culpa, me llevó a depresión. Actualmente, ¿no? De repente batallo con pensamientos de culpa y me tengo que estar, pues, ministrando, tengo que estar perdonando incluso a mí misma, ¿no? También me pasaba que veía niños y empezaba a hacer cuentas, ¿no? Y decía, ¿cuántos años tendría? No, actualmente tendría 13 añitos, ¿no? Entonces, ya serían pero sí, o sea, batallé mucho tiempo con eso y actualmente veo niños y empiezo a hacer cuentas y no lo puedo evitar, es algo que, Sí, sí, sí. que hago, ¿no? Que ya tal vez sin tanta culpa o ya tal vez sin tanta condenación, Sí. pero lo sigo haciendo, ¿no? Se les hace una realidad. Ay, pero luego es que siento que esta pregunta ya está muy amarillista, muy machada, o sea, si quieres no la contestes, pero
¿qué sucedió? O sea, ¿lo viste y qué? O sea, porque es como, estás en tu casa, o sea, no era como que eh, lo pudieras esconder en algún lado, o sea, es como, ¿cómo hiciste como para que tu familia no supiera, para que no se diera cuenta cómo estabas No, tú? en ese momento no había nadie. Entonces, y fue en el baño, entonces literal, pues fue jalarle, como pececito. Ajá, sí, o sea, fue jalarle. Entonces, me acuerdo que me acosté en el sillón porque no, ni siquiera podía subir las escaleras. Y mi mamá llegó ya tarde de trabajar y me preguntó, ¿estás bien? Y yo, sí, es que comí tacos y me cayeron mal, ¿no? Pues, O sea, alguna mentira le debe haber dicho, bueno, y ya. Y pues fue llevarme ese secreto y esconderlo hasta años después. ok. Bueno, ahorita contaremos qué pasó ya años después, ¿no? Pero seguimos hablando de las consecuencias. ¿Hay algunas otras más consecuencias físicas? A lo mejor no necesariamente que te hayan tocado a ti, ¿no? Pero que estudios, experiencias de otras personas, cuente y, O sea, pues de entrada, tu cuerpo se está preparando para un embarazo. Y contar eso sí lleva un montón de confusión a tu cuerpo. O sea, ¿cómo que ya ahora sí, ahora no? O sea, ¿qué está pasando? Físicamente, cortar ese proceso físico tiene consecuencias. Bueno, les voy a leer un par, ¿no? Sangrados excesivos, hemorragias. Les voy a leer unas muy, muy feas, ¿no? En el caso del legrado, puede haber perforación del útero, infecciones en el útero, cicatrización y miomas y cosas y efectos secundarios, reacción a los medicamentos, que no se extraiga de todo el tejido. Y esto sí me pasó, me tuvieron que volver a llamar. En el caso de las pastillas, te tienen que revisar que no se haya quedado nada dentro, porque si se queda un pedacito, o sea, literal, en el caso del legrado que van sacando por cachos, y tienes infecciones, puedes tener problemas muy severos, incluso si quieres embarazarte después. Lesiones, esto va a estar yo confiando en que en teoría nuestro 100% de la audiencia son mujeres, a excepción de mi esposo que está atrás de la cámara y ahí, perdona, lesiones en la vagina, en el útero, peritonitis, endometriosis, alteraciones hematológicas, infertilidad y abortos futuros. Estas son las consecuencias físicas, y sí las hay, y no se habla. Y tú buscas, la verdad, internet está, sus respuestas me chocan porque siento que muchas cosas están muy manipuladas, pero no se habla, o sea, se manipula mucho a llevarte a que sí lo hagas, a que el aborto es seguro, pero de seguro no tiene nada. Y hay consecuencias físicas, hay consecuencias psicológicas, les leo un par: ansiedad, trastornos del estado de ánimo, sentimientos de culpa, negación o incredulidad. Es como siento que está cayendo gran parte de la gente ahorita. Las mujeres que pelean a favor del aborto están incrédulas a las consecuencias que tiene, están en negación del dolor que causa o sí, de las consecuencias que tiene. Entonces, hay muchas cosas y muchas consecuencias. Profunda tristeza, depresión, sensación de vacío, y este en lo personal es algo que yo experimenté y que a la fecha a veces experimento. O sea, a veces sí siento que me falta algo, o sea, a veces sí, sí, sí. Oye, pero luego, o sea, abordaste, pasaste por todo eso, em, luego regresaste con el innombrable y le dijiste como, ya está, va, o qué procedió, o sea, qué pasó o sea, con él después, ya que lo habías hecho. Porque tampoco se tiene eso por ti, ¿no? Tampoco es como que fuera a verte después de que lo hiciste o... No, y a partir de ahí, como que se me empezaron a abrir los ojos, o sea, a partir de ahí, sí, o sea, desde que me pregunté qué hice, fue como que se me empezó a caer la venda de los ojos, o sea, de no, esto no estuvo bien, y empecé a ver más cosas, o sea, siento que ahí el Señor empezó a quitarme la venda de los ojos, porque fue poco el tiempo de ahí a que tuve mi encuentro con el Señor, mi encuentro verdadero con el Señor. Entonces, eh, de ahí pasó, esto fue en junio del 2012 y en febrero tuve un accidente y fue cuando tuve, en febrero del siguiente año, entonces fue cuando tuve mi accidente y tuve el encuentro con el Señor y donde el Señor empezó a trabajar en mí y todo. Entonces, a partir de ahí yo ya estaba incómoda. Yo puedo decir que tenía ya una incomodidad de, no, esto no estuvo bien, pero yo no sabía a dónde voltear.
Sí, sí, sí. Y no tenía un amigo cristiano, no tenía bueno, mi hermano era cristiano, pero, ay, no sé, me costaba trabajito, porque él me predicaba, y me predicaba, me predicaba, y a mí me costaba trabajo como que aceptar esa ayuda. Sí, sí. Y yo creo que en ese momento él se había cansado un poquito conmigo y como que dejó de estar ahí. Pero cuando fue lo de mi accidente, como que regresó. Pero en ese periodo, justo cuando pasó lo del aborto, como que él se había cansado un poquito conmigo. Entonces, o no sé, yo iba haciéndome ya, ¿no? Hermana, es que se quitó todavía más consecuencia todavía, o sea, esto es apenas el inicio, ¿no? Pero, mm, volviste con él, ya quedó como de bueno, ya está resuelto, ¿y qué otras cosas pasaron en tu mente? Que yo sé que quizá no las decías, porque también en ese momento no es como que tú fueras a terapia o que tuvieras consejería o que tuvieras como alguien a quien contarle, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió después en tu mente y en tu corazón? Yo creo que justo es una de las consecuencias también psicológicas que a veces, más bien, el duelo del aborto no se trabaja. Es algo bien feo porque Sí. es Veo raro, como un duelo a medias, ¿no? O sea, porque es como porque tendrías posterior. que reconocer que hubo una muerte y una pérdida real. Ah, sí, 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 sí. Y para reconocer eso tendrías que reconocer que tú fuiste la culpable de esa muerte. Ay, okey. Entonces, es un duelo que se queda abierto. Entonces, al no trabajar este duelo, te quedas como al rojo vivo, como una herida abierta. Sí. Y entonces hay veces que estás muy mal, o que estás triste, o que sientes este vacío, o que sientes esta culpa y no sabes ni de dónde viene. Tal vez tú ya dices: "No, ya estoy muy bien, ya sané". Físicamente tal vez ya sanaste, pero emocionalmente sigue ese duelo abierto. Entonces, es algo que no se habla, es algo que, pues, que no se trabaja, es un trauma que difícilmente se reconoce. Y más ahorita como lo está manejando el mundo, como algo, pues, como algo de salud para la mujer, o sea, como algo necesario incluso, me atrevo a decir, para poder, manifestar mi libertad y ejercer mi derecho a la reproducción cuando yo la quiera, ¿no? Entonces, estos duelos, estos traumas no se sanan completamente al no reconocerlos y al no reconocer mi parte y mi culpa, ¿no? Entonces, es algo, pues sí, hay una consecuencia ahí. Sí, pero ahorita, hermana, o sea, nosotros, o sea, mira, primera Timoteo 4:2 dice que hay personas que tienen cauterizada la conciencia. O sea, entonces, no dudo que haya mujeres que no sientan nada. O sea, tú siento que a lo mejor tenías todavía como una pizquita de un algo dentro de ti, que sabemos ahorita que la conciencia es la ley de Dios escrita en sus corazones. En esto tal vez todavía tenías un algo que te hacía pensar como de, chale, ¿no? Pero sé que hay mujeres que quizá no lo tengan, o sea, que quizá ya tengan cauterizada su conciencia a tal punto que ya no les duela, que no les produzca absolutamente ningún sentimiento. Y es que eso creo que es entrar en negación, o sea, porque no reconocer lo que verdaderamente pasó, porque lo que verdaderamente pasa es, esta interrupción del embarazo es que sí estás matando a tu bebé. O sea, esto es una realidad y táchenme de radical y táchenme de lo que quieran, pero biológicamente, fisiológicamente, está sucediendo esto, o sea, les decía hace rato, ¿no? Procede de seres humanos y existe. O sea, es un ser vivo y es un ser humano vivo. Okey. Y la interrupción del embarazo es acabar con esta vida. Tú estás decidiendo acabar con esta vida. Entonces, claro que tiene consecuencias y también tiene consecuencias espirituales, no solo emocionales, físicas, también tiene consecuencias espirituales. ¿Cómo cuáles? Pues empezando porque la paga del pecado es la muerte. Y claro que es un pecado y no me quiero ver súper condenatoria y decir, eh, claro que si no reconocemos a Jesús, tiene una consecuencia. Pero a eso vino Jesús, justo. Entonces, digo, no es inmovido condenar. Exacto, no es como que ya nadie tiene perdón y nadie tiene solución y todos nos quedamos condenados, ¿no? A eso vino Jesús. Entonces, y todos pecamos de diferentes maneras, pero hay que reconocerlo y hay que llamarlo como lo que es un pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces, no te quiero juzgar, no te quiero condenar. Si tú atravesaste por esto, te pido que te pongas a cuentas con el Señor, que eh, lo reconozcas para que puedas sanar. La palabra dice, mientras cayese, envejecieron mis huesos. Y ciertamente esto pasó y esto me pasó. Em, Continuando con la historia, lo guardé en el fondo de mi corazón. Dije, esto no lo va a saber nadie nunca.
Después terminé, logré terminar con este chavo, salí de esa relación tóxica, empezar, o sea, tener este encuentro con el Señor, empezar en mi sanidad, pero era algo que yo seguía escondiendo. O sea, abrí muchas cosas, confesé muchas cosas, Sí, pero eso, esta, eso. pues, esta está así bajo llave, bajo llave, bajo llave y nadie lo va a saber nunca, ¿no? Okey. Casi, casi me lo prometí. Pero cuando me caso, el Señor me empezó a incomodar. Okey. ¿Y cuántos años pasaron? O sea, desde que terminaste esa relación hasta que te casaste. 3 años. Okey. Pasaron 3 años y 3 años guardado en el fondo de todo, ¿no? Eres sí, de 12, 13, 14, 15, 4 años. Entonces, lo guardé y dije, nadie va a saber esto, ¿no? Y me acuerdo que Andrés hacía comentarios, a algo salía el tema del aborto y era como, sí, qué mal. Y yo por dentro, híjole, sentía ese, que literal me carcomía, ¿no? Y me tocaba empezar a compartir de la palabra o tomar estudios o hablar algo del tema y me sentía hipócrita, sentía que me carcomía por dentro, yo tal, sin lo que confesarlo, quería hablar, pero no, o sea, tenía miedo también de hablarlo. O sea, era como, ¿qué tal que ven esta parte tan horrible de mí? Y pues no o sea, sí. no me Okey. tenía miedo. Y entonces, ¿cómo fue que todo salió a la luz? O sea, ¿cómo fue que que decidiste dar el paso para contarlo? Bueno, había una persona extra que también sabía de esto, Okey. una persona cercana en la que confiaba mucho. Por algo discutí con esta persona y quiso usarlo en contra. Como que te chantajeó con eso. Exacto, o Okey. sea, fue como, yo te conozco de verdad, yo sé quién eres y yo sé lo que has hecho, refiriéndose a esto, refiriéndose al aborto. Okey. Y literal lo usó en contra de mi matrimonio, o sea, fue, yo puedo separarlos a ti, Andrés, porque yo conozco esto, como si eso fuera hacer que nos separáramos. Entonces yo dije, le voy a quitar las herramientas al enemigo y lo voy a hablar. Y me animé a hablarlo. Y ahorita les digo lo que pasa. No, me animé a hablarlo. Es que, bueno, sí, pues ya, me animé a hablarlo con Andrés y tal cual le dije lo que pasó, eh, lo que hice. Y me sorprendió tanto su respuesta, que es la respuesta, o sea, una respuesta con tanto amor, que me sentí literal amada y perdonada. Pues, Yo creo que estás de verdad con ¿cómo no lo dije antes? O sea, lo pude haber dicho hace 3 años. sí, me puede haber quitado esta carga. Okey. Sí, sí, Y sí. me dijo, si Dios ya te perdonó, ¿quién soy yo para juzgarte? Y me quitó una carga enorme de encima y lo lloramos y él me ayudó a sanar mucho de paz. Ay, hermana. Y, o sea, digo, aquí voy a romper un poquito con el formato. Voy a aplicar la de romper la cuarta pared. Bueno, algo así, ¿no? Sí, porque me gustaría preguntarle a la producción, ¿cómo fue la experiencia del otro lado? O sea, como para si hay algún hombre, si este video llega a algún hombre que llegue a estar en la misma situación en la que su chava esté embarazada o en la que su chava llega y le dice que ha abortado de él o de alguien más, Mm, ¿cómo diría la producción? ¿Qué le aconsejarías a los hombres? Cuando alguien te ama, ama todo de ti. Eso incluye varias cosas. O sea, cuando ella me platicó, no solo era justo eso de yo, ¿quién carambas voy a ser para ponerte el dedo encima? Porque yo también tengo mis propios errores y jamás te juzgaré por eso, sino que a mí me hubiera encantado que no lo hubiera hecho y le dije con todas sus letras, yo lo hubiera cuidado. O sea, yo me lo hubiera aventado con muchísimo gusto el paquete. ¿Por qué? Porque si es mitad tuyo, con eso me basta para amarlo toda mi vida. Entonces, que se la jueguen, porque hay gente que ama de veras y que se la jugaría contigo y con tu hijo o tu hija sin bronca. Entonces, pensar que te vas a quedar solo, que te vas a quedar sola en este caso, es una mentira, porque no es cierto. Eh, bueno, una vez que compré una canción, eso es autista. Pero no es una mentira que Satanás le quiere vender a las mujeres que si lo tienes te vas a quedar sola, que ya nadie te va a querer.
Es una vil mentira. Quien te ama contigo y con todo lo que tenga que ver contigo y con todo lo que salga de ti. Ay, hermana. Y luego, o sea, ¿cómo te sentiste en el momento que te supiste perdonada, por así decirlo? Pues sí te supiste perdonada. Claro, ¿Cómo fue sí, el proceso? sí, Andrés me ayudó mucho. Ok. Justo en ese proceso, en ese momento, como que pude experimentar en un grado tal vez pequeñito cómo es el amor de Dios, cómo es su perdón, cómo es su misericordia y cómo es su gracia. Sí. Entonces, digo, no, en un grado pequeñito, no, en un grado enorme, porque me sentí muy amada, me sentí muy perdonada y literal me sentí con, pues sí, sí, dejé una carga, ¿no? Me sentí siempre me sabría, Sí. porque sí me sentía pues condenada, me sentía con culpa, me sentía con miedo, me sentía, eh, pues sí, me sentía, Y, o sea, creo que pudiste ver como ambas partes, o sea, cómo es el enemigo de acusador sí. y por otro lado, cómo es Dios de misericordioso y de que perdona a quien de verdad se arrepiente, ¿no? Y entonces, ok, ya pasamos una primer fase, ¿no? O sea, salió tu secreto a la luz con tu esposo, o sea, pero eso es algo como muy íntimo, ¿no? Pero ¿cómo sale el secreto a la luz ya de forma pública, por así decirlo? En ese momento, el Señor me incomodó a escribir mi historia. Ok, O sea, el Señor me incomodó a, ahora escribe y habla de esto, porque no eres la única que está atravesando por esto, sino es la única que o que lo va a hacer o que tiene ese gusanito de hacerlo o que ya lo hizo, porque ya hay muchas niñas, mujeres cristianas que ya lo hicieron, que ya abortaban. Entonces, el Señor me llevó a escribirlo y la verdad es que tuve también muchos peros, o sea, yo solita no quería, sería como, no, pues yo, ¿qué voy a escribir? Yo no soy escritora, ¿qué voy a decir? Y literal me acuerdo que puse el título, puse, no sé, un título provisional y se quedó ahí como 6 meses guardado y fue de, no, no, me rehusé un poco por miedo también, o sea, a no saber cómo hablarlo, ¿no? Y ahorita pues recuerdo al ciego, ¿no? Sí, sí, sí. A la hora de contar tu historia, pues sabes que yo solo sé que no veía y ahora veo. Y eso hizo el Señor conmigo. O sea, me permitió, tuve la oportunidad de escribir el librito, de decir que sí saliera a la luz. Y yo creo que es eso, es, pues, tal vez no te manejo la grande literatura, yo solo sé que no veía y ahora veo. Y eso es para mí ese escrito, ¿no? Pero en su momento no, pues no fui tan obediente y él eso tiempo después, como 6 meses después, llegó mi suegra y me dijo, ay, creo que voy a escribir un libro del aborto. Y yo, ¿qué? sí, o sea, porque, paréntesis, como para las personas que no tienen contexto, tu suegra escribe, ¿no? Su suegra es autora de varios libros que pueden encontrar en Amazon, como Angela Kellenberger, y ella ya tenía como varios libros escritos anteriormente, ¿no? Entonces, para ella no era algo, no es lo nuevo escribir, pero a lo mejor sí era como raro que Dios lo hubiera mandado a escribir sobre ese tema específico, ¿no? Y justo me acuerdo de un comentario que dijo algo así como, pues yo no he atravesado por eso y pues no sé, pero voy a obedecer. Pero yo sí, vaya acá. Sí, y yo sentí que me crujieron las trimas y entonces dije, ¿hablo ahora o ya callo para siempre, no? Entonces le dije, oye, el Señor ya me había incomodado a mí a hacerlo. Sí. Y me encantó su reacción porque me apoyó por completo y ella fue la que me animó a así sacar ese libro. Ok. No vas, escríbelo, yo te enseño, ella me coachó, me animó, me corrigió, me tuvo mucha paciencia y pues después de un largo tiempo, no sé cuánto me tardé, no recuerdo, pero sí, Salió el librito que tenemos aquí, Ambros. La verdad es un librito que se lee así, ¿no? O sea, es pequeñito, pero la verdad es que lo que tiene adentro, el contenido, es, es de mucha edificación. Entonces es como un poquito, como que esto es una embarradita, ¿no? Este es el story time. Pero ya aquí viene como bases o fundamentos un poquito más aterrizados y tal vez de una forma un poco más personal. Entonces estaría súper cool que pudieran leerlo, El valor de la vida, por mi hermana Pam. Y pero entonces, ¿y cómo fue? O sea, porque, ¿cómo fue que le dijiste a tu suegra como, ¿qué crees? Es que yo aborté. O sea, ¿qué onda? no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas?
Sí, porque ella dijo, no conozco nada del tema. Y así le dijiste, la verdad es que Dios ya me había dicho que lo hiciera. Y entonces ya te volteó a ver, entonces, ¿qué estás esperando? Que no sé qué, yo te ayudo, le vamos a hacer así y así y así. O sea, como que el buen entendedor, pocas palabras. Ah, sí, ok. Sí, sí, sí. Ok. Total. Pero entonces, eso es del lado de la familia de tu esposo, que es cristiana, ¿no? Que más o menos ya entiendes un poquito más. Pero, ¿qué pasó con tu lado de la familia? Creo que directamente nunca se los dije. Ok. Ay, me acuerdo una vez que yo muy emocionada porque ya había salido este libro, llegué con mi papá y se lo regalé. Ok. Y después me invitó a desayunar, muy preocupado, y literal me dijo, no sabía por lo que habías atravesado. Y yo, oh, no me O sea, va a acordé. irse no enterar leyendo el libro. Sí, ok. Y pues sí, literal, no me acordé que no le había platicado esa parte. O sea, ok. O sea, pero es que él se vino a enterar como 6 años después. O sea, sí, ¿no? Más o menos por ahí. Ok. ¿Y cómo fue, por ejemplo, con tu mamá? O sea, porque sé que quizá muchas de las chicas, o como mujeres, a lo mejor también es como un poco el miedo o la inseguridad de sentirse juzgadas, como qué va a decir mi mamá, o mi mamá me va a rechazar, o tal vez hay muchas que ya lo hayan pasado, que sus mamás la rechazaron, o le hicieron el feo, los corrieron, o yo qué sé, ¿no? Por ese tipo de situaciones. Pero para ti, ¿cómo fue la experiencia con tu mamá? Creo que en ese momento nuestra comunicación no era tan buena. Entonces, voy a platicar algo. Me atrevo a platicarlo porque esta parte ya está sanada y en ningún momento juzgo a mi mami. Esto lo platico más bien por mí, porque antes, pues hace muchos años, fui abusada. Y me acuerdo que alguna vez se lo platiqué y tal vez la reacción no fue la mejor para mí, o no era lo que yo esperaba. Sí, entonces me acuerdo que me sentí, no sé, como con nuestra comunicación a partir de ahí mermó mucho. Nuestra comunicación de ahí ya no fue la mejor. O sea, ya no me sentía yo como para contarle ciertas cosas. em, y no porque ella estuviera mal, simplemente era porque tal vez no reaccionó como yo esperaba o como a mí me hubiera gustado. Porque siendo lo que les decía hace rato, que a veces nos enfrascamos como jóvenes, como a veces sentimos que estamos solos contra el mundo. Y no era así, mi mamá ahí estaba. Mi mamá siempre me apoyó, siempre estuvo ahí su apoyo. Pero a mis ojos o a mi parecer, em, mi comunicación con ella no era la mejor. Entonces, pues yo creo que también se fue enterar después, o sea, tal vez por alguna prédica o por el libro. Sí, sí, sí. O sea, no fue como que fuera directamente con ella y le dijera, porque yo ya no vivía en ese contexto familiar. O sea, yo ya me había sabido de que Sí, así ya estaba, ya con saliva a la luz, yo ya estaba casada. Entonces, no, nunca tuve la confianza, y les digo esto no por ella, ya tal vez también por mí, por no sanar ciertas cosas, sí. pero sí me hubiera gustado poder tener esta plática con ella. Me hubiera gustado tal vez pedir su consejo, tal vez en el momento que supe que estaba embarazada, poder acudir a ella y tal vez le hubiera llevado un muy buen regaño, pero también sé que hubiera estado ahí ella para mí y me hubiera extendido su mano, y esto lo sé porque lo hizo en muchas ocasiones. Sí. Pero les digo, tal vez mi mente o el enemigo nos hace sentir solas o aisladas o que no tenemos a nadie, y ellos estaban ahí, mi familia estaba ahí. Entonces, si tú estás en una situación así, si tienes un grande problema, tal vez no necesariamente una situación de embarazo o aborto o algo así, pero anímate a hablar con tu mamá, a hablar con tu papá. Si estás en casa aún, habla con ellos y prepara tu corazón, porque tal vez no es la manera en la que van a reaccionar la que tú esperes, pero ellos están ahí para ti. Por algo estamos todavía dentro de casa. Si tienes el cuidado de tu mamá o de tu papá, anímate a abrir tu corazón con ellos, y no por cómo vayan a reaccionar, no lo hagas. No te pierdas esta oportunidad, no les quites esa oportunidad también de poder cuidarte. Sí. No, la neta es que para ellos también es algo nuevo. O sea, a veces
ellos no tienen las herramientas emocionales, mentales o espirituales como para saber cómo reaccionar en tipo de situaciones que obviamente no se esperan, ¿no? O sea, un papá creo que lo que menos espera es que su hija vaya a llegar con una noticia así, ¿no? O sea, como de estoy embarazada o ya aborté, ¿no? Entonces, creo que ellos a veces pues reaccionan como con las herramientas que ellos tienen en el momento, ¿no? Que a lo mejor no necesariamente son las mejores, pero que a veces lo intentan, ¿no? Y creo que justo a veces no les damos como esa oportunidad de equivocarse o no sé, ¿no? De reaccionar como ellos son y tenerles también paciencia, porque pues también ellos, es la primera vez que están siendo papás, ellos también están aprendiendo en el proceso y Dios también está trabajando con ellos, ¿no? Entonces creo que también es punto como a medio a favor de para con los papás, ¿no? Para que no nosotros como jóvenes no nos cerremos a esa posibilidad de hablarlo con nuestros papás, ¿no? Y no voy a generalizar que todos los papás van a terminar apoyando, porque yo sé que va a haber algunos papás que sí te corran y que nunca en la vida te vuelvan a hablar, ¿no? Pero finalmente que ya no queda de tu lado, ¿no? O sea, delante de Dios, él te guarda. Asimismo, Dios no es como que se le escape y no es como que no vaya a tener cuidado de nosotras por llegar a salir embarazadas o por tener un bebé, ¿no? Al contrario, o sea, yo creo que Dios las va a guardar y provee, ¿no? Aunque claro que se cosecha el pecado, ¿no? O sea, cuesta más trabajo, ¿no? O sea, cuesta trabajo criar un bebé en las condiciones no óptimas, ¿no? Dentro del matrimonio, con una edad mentalmente más madura, con una estabilidad económica más grande. O sea, va a costar un poquito más de trabajo, pero finalmente cuando se cosecha de la mano de Dios, termina siendo de bendición, ¿no? Aunque obviamente, pues sí, va a estar un poquito más difícil que una mujer que a lo mejor ya está preparado para ese tipo de situaciones, ¿no? Sí. Ok. Y tengo una serie de preguntas, hermano. Ok, a ver, Ahí va. ¿Cuál crees que es pues como la percepción más errada que puede llegar a tener el mundo acerca de este tema? ¿qué es fácil? ¿Qué es fácil y seguro? No hay aborto seguro. Sí, sí, sí. O sea, que es fácil, que no pasa nada, que no hay consecuencias, que no duele. Porque aún las que lo hicieron y aparentemente están bien y como si nada y no les dolió y queda ese huequito en el corazón. Y hay consecuencias físicas, emocionales y espirituales. Entonces, esta es una concepción muy errada que tenemos, que es fácil. Ok. No. Va, va, va. ¿Qué le dirías a tu yo de 21 años? Esa yo que tenía miedo, que estaba tomando esa decisión, que ya estaba en la clínica. ¿Qué le dirías? Pues primero no lo amas. Aunque sea primero, de hecho, escribí una canción al respecto. Ok. ¿Está publicada? No, No, solo está que escrita. Ah, good, good. Si le echan porras a Andrés en los comentarios, Sí, dejen su like, dejen su comentario para que esa canción salga a la luz. si molestan lo suficientemente a Andrés, para que salga esa canción, eh, nos animamos. Ok. Pero la tengo escrita y tal vez ahorita me anime a leerles un poquito. Pero, pues sí, ¿qué me diría mi yo de entonces? Cosecha de la mano de Dios, busca de Dios, agárrate de Dios. Él es proveedor, Él es sustento, Él es protección. Pues no sé, o sea, creo que lo principal sería eso, busca a Dios y no lo hagas. Ok. ¿Cómo crees que sería tu vida ahorita si no hubieras abortado? Tendría un chilpayate o una chilpayata de 13 años. Un tinto, está loquísimo. Hubiera sido difícil en algunas áreas. Sí, sí, sí. Convivir con su papá hubiera sido todo un reto. Sí. Hubiera sido un reto económico. Tal vez hubiera sido difícil en algunas áreas, pero hubiera sido mucho mejor en muchas otras. Sí. Estaría, mm, no que no esté en paz con Dios, pero estaría más tranquila en esa área. Sí, sí, sí. Si no te des esa espinita. Ok. Eh, y yo creo que Andrés lo amaría mucho. Hola. Ok. Va que va. ¿Y qué harías si tu hija
llegara en la misma situación que tú. O sea, que llegara diciéndote estoy embarazada o que llegara diciéndote ya lo hice, ya aborté. O sea, primero, obviamente todos pensamos que vamos a reaccionar perfecto, ¿no? O sea, todos pensamos, ahí es... Ah, quiero pensar que lo haría así, por lo que sé que duele. Mm, claro que amarla, o sea, amarla, obviamente corregir lo que hay que corregir, pero que sepa que la casa es un lugar seguro hasta para equivocarse. Sí, o sea, que poder venir a papá o a mamá es seguro. Que no se sienta sola nunca, porque la soledad te lleva a hacer cosas muy feas. Te lleva a decidir cosas como esto, ¿no? Entonces, que no se sienta sola, que sienta el apoyo, el respaldo de papá, de mamá y pues sí, amarla, que no sufra lo que sufrí, ¿no? Y si ya lo hizo, eh, pues eso, que Dios perdona por completo, que cuando tú confiesas tu pecado, cuando tú hablas con Dios, cuando le dejas tus cargas, cuando le dejas tus equivocaciones, Él es un lugar seguro hasta para equivocarse. Entonces, cuando Jesús se encuentra con la mujer adúltera, le dice primero, eh, ninguno te condena, yo tampoco te condeno. Pero después le dice, vete y no peques más. O sea, vemos ahí en esas mismas palabras misericordia y verdad. Es, no sigas pecando, pero yo no te condeno. Sí, es ese amor de si Dios no te condena, yo tampoco lo hago, ¿no? Si Dios no te busca, yo tampoco lo hago. Entonces, es eso, es que te sientas amada, que te sientas perdonada, que Dios limpia por completo y sana por completo. Y a veces estando adentro es difícil de pensar que es verdad, pero yo se los puedo decir con todo el corazón. Ahorita obviamente lloro porque pues es un tema sensible, pero el Señor de verdad perdona, el Señor de verdad limpia, restaura y cambia vidas. ¿Y sabes qué estaba también pensando? Creo que, o sea, ahorita tú lo hiciste estando en el mundo, ¿no? O sea, tú lo hiciste no conociendo de Dios, no estando acá, ¿no? De este lado, del contexto cristiano. Pero sé que muchas chavas dentro de la iglesia que, que terminan embarazadas, ¿no? ¿Y qué qué les dirías? O sea, si aquí hay alguna chava cristiana que quedó embarazada, porque creo que de pronto nos quedamos con la idea de que se involucra una vergüenza mayor, ¿no? O sea, que cuando lo haces en el mundo, como que tú piensas como de, pues la gente tal vez lo espera, ¿no? Como que no tengo a Cristo, antes no pasa nada, ¿no? Pero una vez que ya estás dentro de la iglesia, siento que te sientes el doble de juzgada, ¿sabes? O sea, porque es como pecate y todos están viendo la evidencia de ese pecado, ¿no? Pero ¿qué les dirías si hubiera aquí alguna chava que está embarazada y que está dentro de la iglesia? Que justo si el Señor no te condena, pues nosotros menos, ¿no? La única diferencia entre ese pecado y entre los demás es que ese pecado brota y se ve un poquito más, ¿no? Sí, entonces todos somos pecadores. La única diferencia es que, pues, bueno, hay varias, ¿no? Pero ese se va a notar un poquito, pero aparte es una bendición. O sea, es de los únicos pecados que no sé cómo, carambas, el Señor termina haciéndolo en una bendición tan grande. Entonces, hay una frase que dice Andrés, que dice mi esposito, que es el pecado no se limpia con pecado. Ya hubo una equivocación, tal vez el tener relaciones sexuales antes de tiempo, fuera de matrimonio, otro pecado no va a corregir o no va a quitar el problema, que el otro pecado sería el aborto. Entonces, no te sigas por la línea de pecado. Arrepiéntete de lo que te tengas que repetir y una vez que ya estás a cuentas con Dios, con la frente en alto y decir, el Señor ya te perdonó, nadie debería juzgar. Y lo va a hacer y puede haber, y si estás en una iglesia y en un contexto cristiano, puede que haya quien te juzgue, pero eso no es lo que Dios estableció, eso no es lo que Dios nos manda, ¿no? Como iglesia a veces podemos llegar a fallar en esta área. Siento que a veces justo vemos como la paja en el ojo ajeno, ¿no? Y es tal vez fácil recurrir a juzgar, pero si tú estás clara con Dios, con la frente en alto, entonces
aquí tienes a 2 personas que te pueden recibir, por lo menos de manera virtual con mucho amor, y estamos para servirte. Ujú. Y creo que también la invitación y exhortación a las personas que quizás estamos del otro lado, ¿no? O sea, Sí, que tal vez yo no fui la que salió embarazada, sí. pero veo que a lo mejor otra chica en mi iglesia lo hace. Creo que también estaría como justo, o sea, como la diferencia es que mi pecado no lo ha visto nadie, ¿no? Pues mi pecado sigue oculto. Entonces, creo que también justo la invitación a que nosotros del otro lado de la historia no nos porque realmente no somos quienes para señalar y para juzgar, o sea, es como siento que cuando juzgas, te estás poniendo tú en el lugar de Dios, estás usurpando el lugar que solo le pertenece a Dios a juzgar a esa persona, ¿no? Y al contrario, ¿no? O sea, creo que, en nuestra congregación hay muchos bebés que nosotros amamos con todo nuestro corazón y que se hacen la vida más bonita, todos más divertida, más sonriente, más risueña, así. Pero sí, justo, tú estás en una iglesia y alguien de tu iglesia, em pues tienen un bebé, de pronto ves una chava embarazada, porque siento que a veces, las chavas se sienten te pueden llegar a sentir tan señaladas dentro de la iglesia que preferirían irse de ella, ¿sabes? O sea, que hay chavas que se embarazan y que nunca las vuelves a ver y regresan ya con un bebé y como de, ¿qué onda, no? ¿Qué te pasó? ¿Cómo, no? Por eso mismo, porque a veces nosotros como congregación no les damos como la seguridad, no las cobijamos como para decir, pues, no pasa nada, ¿no? O sea, cosechamos juntos, o sea, yo te voy a apoyar en esto, ¿no? Aunque sabemos que obviamente es un pecado, pero que finalmente si esa persona ya se puso a cuentas con Dios, ya se repitió, pues yo qué, ¿no? O sea, diría la Biblia y a ti qué, ¿no? Sí, pues sí, a ti qué no importa, ¿no? Entonces, seamos conscientes, amigos, seamos empáticos, recibamos a esas chicas y no las juzguemos, ¿no? Y en otro tema, bueno, en otro tema, o sea, es el mismo tema, ¿no? Pero, ¿tú aconsejarías que si una chava se embaraza dentro del contexto cristiano, luego se tienen que casar? No. ¿O qué procede? Creo que primero, ay, es que creo que cada caso es delicado. Creo que cada caso, Sí, no podemos generalizar, o podemos todos, ¿no? O sea, sí. pero siento que antes estaba mucho la urgencia por cubrir el pecado. Ándale, sí, que el bebé nazca dentro del matrimonio. Pues, sí. Para que no se note en las fotos de la boda, de Okey, sí. que ya, ay, ya, fue 6 meses y no. Y no, yo creo que lo principal es asegurarte que la otra persona de verdad ame al Señor con todo su corazón, que tú ames al Señor con todo tu corazón, que sea lo mejor para el bebé, que sea lo mejor para el Señor y que de verdad se aman y de verdad quieren estar juntos, porque si no le pueden hacer la vida miserable a ese niño y tal vez esa persona, si es un yugo desigual, te puede llevar fuera del Señor. No sé, hay muchos casos, o sea, creo que cada caso es diferente. Sí. Entonces, pero no, en contexto general, creo que no recomendaría el ya te embarazaste, cásate en este momento. Sí. No. Sí, yo creo que sí sería como pertinente ir con tu pastor local, con tu líder local o con tus papás o no sé, para justo evaluarlo, ¿no? Porque no estamos diciendo tampoco que todos los hombres del mundo, no se vayan a ser responsables o que todos son malos, no, ojo, porque también a veces nosotros como mujeres podemos ser las tóxicas, ¿no? O sea, a veces él tiene toda la disposición del mundo de hacer las cosas bien y nosotras somos las que nos empeñamos en ir en contra o en ser necias o así, ¿no? Entonces creo que justo, o sea, hay casos en los que forman una familia y viven felices por siempre, ¿no? Y Dios los bendice y hizo el tiempo, y aunque empezó como un desorden, finalmente Dios lo termina transformando en una familia y es una bendición, en fin, ¿no? Pero hay casos en los que, pues, tal vez no es el tiempo, ¿no? Dan que justo no hay por qué cubrir un pecado con otro pecado, ¿no? Porque finalmente a la larga eso puede terminar en un divorcio y sale todavía peor, ¿no? Entonces, a veces, puede ser que esperar sea la mejor opción, ¿no? Okey. Algo más, Ronald, que añadir a este tema. Ay, ¿sabes qué? Ahorita que estabas, platicando lo de tu libro, yo te conocí por tu libro. Bueno, o sea, porque yo me acuerdo que yo todavía no me congregaba en la misma iglesia, o sea, pues, yo estaba en la mía y listo, ¿no? Pero, me acuerdo que Jaciel estaba en la conferencia, creo que fue justo del Día de la Mujer, donde tú predicaste, así hace años. Y me dijo como: "Mira, escucha esta prédica, ¿no? Esto fue lo que predicaron acá en el Día de la Mujer", ¿no? Y lo escuché y eras tú. Ah, Ajá, y justo predicaste sobre esto. Y y ya, pero como que en ese momento no sabía quién eras, en ese momento, pero, está padre, ¿no? Y ya hasta años después te conocí y yo hice el match y dije:
es la de la prédica, la que escuché en audio, pero nada más teniendo como dato curiosillo de que hablo por ahí. Así que yo te canso sin gusto por este tema. Qué bonito, hermana. Pues sí, sí, este tema es algo que he tenido por algunos años. Y justo hablando de eso, en el libro, claro que tocó este tema del aborto, pero también lo llevo a el valor de la vida que necesitamos tener, primero reconociendo el valor de nuestra vida que Jesús nos da, que el Señor nos da, que Dios nos dio, que desde el vientre vieron, o sea, lo vieron, lo vimos desde el vientre, él nos creó, él nos formó, él conocía todas las cosas, él conocía todo de nosotros desde que nosotras mismas estábamos en el vientre. Entonces, cuando yo entiendo mi valor y entiendo que el Señor me creó a mí con un propósito, va a ser un poquito más fácil concebir la idea de que también si yo estoy embarazada, también el Señor tiene cuidado de esa vida y el Señor ve por esa vida y el Señor este, formó esa vida. Entonces, primero por eso es importante tener presente y consciente esta parte de que el Señor me creó a mí un diseño especial, un diseño hermoso, o hechura suya. También es importante el tema del amor a los demás. Em, no solo se trata de, ay, ya tenlo y ya, y que nos llenemos de bebés por todos lados, ¿no? Tengo que tener un valor y un cuidado a la vida de los demás. La palabra nos manda eso, a amarnos unos a otros, a tener cuidado unos por otros. En Mateo 25:31 me parece, dice que tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, y estuve desnudo y me cubriste, en la cárcel y viniste a mí, ¿no? Y de ¿cuándo hice esto? Y de por cuanto lo hiciste por uno de estos hermanos más pequeños, lo hiciste por mí, y está hablando el Señor. Entonces tenemos que tener un cuidado a la vida en general, no solo es defender la vida no nacida y ya, ¿no? Hay que continuar con este cuidado porque de hecho este es uno de los argumentos que llegan a usar las que están a favor del aborto, ¿no? De que los que somos pro vida solo la pedamos cuando está en el vientre, ¿no? Entonces, tenemos que tener este cuidado y de esto hablo poquito del valor de la vida, también de las personas que me rodean. Pero cerrando el libro también, eh, el valor de la vida más valiosa fue la de Cristo y dio su vida por amor a ti, por amor a mí y para cubrir nuestros pecados y para pagar por todas nuestras equivocaciones y nuestros pecados no, pues no nos condenan y no es algo que se queda ahí por siempre, sino que se quedan clavados en la cruz. El acta de decretos que nos era contraria, dice la palabra, se quedó clavada en esa cruz. Entonces, sí, creo que es un tema muy amplio y yo te invito a que tú recibas este perdón, esta restauración, que recibas a Jesús en tu corazón, que lo invites ahí donde estás, puedes hacer una oración, puedes invitarlo a tu vida. Si quieres este perdón completo, si quieres esta sanidad completa, porque Él sana por completo, que desde donde estás hagas una oración y lo invites a que Él gobierne tu corazón, que Él gobierne tu vida, que Él te sane, que Él te restaure, que le pidas perdón, que pues sí, que Él gobierne en tu vida y tu corazón. Creo que esto es algo que puedes hacer el día de hoy. Oigan, sabías, hermana, muchas gracias por abrir tu corazón, porque sé que es un tema a veces sensible y que pues no, nunca es como tan a ligera, ¿no? Como, ah, sí, te cuento la historia, ¿no? Entonces, muchas gracias, porque sé que esta historia puede llegar tal vez a alguien que esté a punto de, que ya lo esté pensando, y yo espero que esas chicas puedan saberse amadas por Dios, por nosotras, y saber que su vida y la de su bebé tiene todo el valor del mundo, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio. Esperamos que hayan podido sorprenderse, llorar, irritarse con nosotras y que podamos seguir compartiendo juntas este podcast. Ya estamos en la rachita final, en los últimos episodios de esta primera temporada. Entonces, quédense porque se vienen temas muy buenos acerca de cómo ser mujeres, de la maternidad. Y ya estamos planeando la siguiente temporada, pero no les voy a spoilear qué, para que se queden y lo puedan ver. Y listo, amigos. Recuerden dejar en los comentarios, queremos la canción.
Fueguitos, fueguitos. Fueguitos, queremos la canción para que Pam saque a la luz esa canción que tiene escrita en el baúl de los recuerdos. Creo que una vez hables de Just Stay, más sirve que sí estaba bien dolorosa. Entonces, pues era mucho por ella, amigos, para que se anime a sacarla y para que la producción se anime a producirla. Y listo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por escucharnos una vez más en nuestro podcast. Habla 10, tu sirve de escucha. Adiós.